Estás escuchando Es Radio, Albacete. Bueno, el escritor y periodista Fermín Bocos llega a Albacete. Lo hace para presentar Cuando viajar era descubrir, tras las huellas de los grandes viajeros. Se trata de un homenaje a quienes hicieron del viaje una forma de vida mucho antes que la era digital. Y van a entender que estamos hablando conforme avance nuestra conversación, porque la obra es una mezcla entre crónica, ensayo y biografía, reivindicando un poco ese espíritu del descubrimiento, ¿no? Porque descubrir es una forma maravillosa de vivir, sin duda alguna. En muchas entrevistas recientes hemos podido leer que este periodista y este escritor, Fermín Bocos, ha subrayado que el viajero selfie es el que va al lugar no para ver, sino para coleccionar fotografías. Y hay que diferenciarlo muy bien de ese turista verdadero y de ese viajero de hace tantos años, ¿no? Con reflexiones como esta, vamos ya a saludar y a dar la bienvenida en Es Radio a Fermín Bocos. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola María, buenos días. Un saludo a todos los amigos de Albacete. Bueno, que esta tarde vamos a poder disfrutar contigo en Librería Popular. ¿Qué significa para usted el poder presentar la obra a los castellano-manchegos y albaceteños? Bueno, no es la primera vez que yo viajo a cualquiera de las capitales de la Comunidad de Castilla-La Mancha, porque la verdad es que Madrid está tan cerca de todo que casi todo forma parte de uno mismo, ¿no? Uh-huh. Mira, lo importante para mí es entrar en contacto con lectores que a veces hay que ganárselos a partir de la presentación del libro y otras ya le conocen a uno. En mi caso, pues porque he estado muchos años en la radio, en todas las emisoras, por cierto, en la cadena COPE, en la cadena SER, en Radio Nacional, en Onda Cero, y yo creo que solo hace falta el radio. Pues ya estás, de alguna forma en el radio. Ya estoy y os lo agradezco. Digo que, mira, la idea es presentar un libro que contiene, como tú apuntabas, una treintena de relatos que reviven las aventuras de viajeros históricos cuyo denominador común, por así decirlo, fue un arrojo rayano en la temeridad, con la que culminaron sus viajes rozando a veces y alcanzando la gloria, o en otros casos la tragedia y la muerte, ¿no? Son, fíjate, una treintena, como te digo, casi debidas de novela de aventuras. Relatos las hazañas pues de Alexander von Humboldt, el Hester Stanhope, cabeza de vaca, nuestro antepasado glorioso, el hombre que recorrió a pie desde Florida hasta México capital, desnudo y descalzo, en una aventura que luego contó en un libro que se llama Naufragios. Personajes como Heinrich Schliemann, el hombre que demostró que Troya no era un cuento y que la historia de Homero se ajustaba a la realidad, o una pionera de los viajes, María, la monja Egeria, una gallega que en el siglo IV de nuestra era llegó a Jerusalén, luego estuvo en Constantinopla y se acercó a Babilonia, subió al monte Sinaí y lo contó en un escrito, en unos relatos maravillosos que se perdieron hasta finales del XIX y que fueron luego recuperados. O Benjamín de Tudela, un judío nacido en esa localidad navarra que dio la vuelta por toda Europa en una época, pues ¿cómo te explicaría yo? Cuando hablamos de mujeres, pensar que podían viajar solas estaba muy mal visto, y no te digo si además, pues en el caso, por ejemplo, de la que fue conocida como la Reina Blanca de Palmira, Esther Stanhope, vestía de hombre y a lomos de dromedario se hacía acompañar por una patrulla de drusos para intentar localizar tesoros y demás. Bueno, es un libro en el que yo, para poder escribirlo, he descubierto cosas que también desconocía. Por ejemplo... Pues eso me apetece saber qué le ha sorprendido cuando se ha puesto a investigar sobre la vida tanto de esos hombres viajeros como de esas mujeres viajeras que aparecen en la obra a pesar de esas dificultades en el tiempo y que, como dice, hasta se vestían de hombres para poder hacerlo. Pues mira, me ha sorprendido muchas cosas. Ya sabes que, en definitiva, a lo largo de la introducción al viaje, yo digo que el viaje empieza en la preparación del mismo a través de los libros, ¿no? Sí. Y eso es lo que marca una diferencia. Tú lo apuntabas, María, con quien se conforma con ser turista. Y yo creo que yo también he sido turista, pero yo creo que la obsesión de los selfies a tontas y a locas lo que hace es rebajar al viajero la condición de simple turista, ¿no? Yo estaba pensando, y lo he contado en alguna ocasión, en una persona que íbamos visitando Agra, en la India,
frente al camino del Taj Mahal y se iba haciendo fotos de espaldas al Taj Mahal, y si no le damos una voz se pega un leñazo que se rompe la crisma, ¿no? Hombre, si usted tiene delante una maravilla como el Taj Mahal o el Partenón o el Coliseo o las pirámides de Egipto, hágase una foto, pero no 25.000 para luego colgarlas en la red, ¿no? Ya. Estamos perdiendo esa esencia de descubrir, ¿no? Ese espíritu del descubrimiento que reivindica de alguna forma en este libro, Fermín. Bueno, yo creo que, vamos a ver, ahora mismo todo está al alcance de todo, María. Uno pincha cualquier nombre de cualquier punto del planeta y te salen imágenes, te puede salir un vídeo, tal. Pero el verdadero conocimiento, yo creo que de un viaje consiste, como te decía, en la preparación, el intentar saber cómo ha sido la historia de ese lugar con el que te vas a encontrar e intentar conectar con la gente con la que va. Imagínate un viaje a Florencia que te quedas solo con las fotos que haces a la catedral, al Duomo, o que te quedas solo con la idea del Miguel Ángel que está en el museo. Y dice, no, hay que saber lo que, por ejemplo, sufrió Miguel Ángel cuando le entregaron un bloque de mármol y empezó a dudar de si tenía la altura y las proporciones suficientes para lo que llevaba en la cabeza, transformarlo en esa maravilla viva que casi parece, cuando te acercas, es impresionante, que te va a lanzar la piedra que tiene en la onda que lleva sobre el hombro, ¿no? Claro, todo eso es una emoción que hay que saberla canalizar, y que luego vas al lugar en el que te encuentras, te haces como una composición del lugar que te permite realmente volver enriquecido. Fermín ha dicho que la India es el último paraíso. ¿Qué representa este país en ese imaginario viajero? Pero ¿por qué está considerado por su parte como un símbolo de viaje auténtico? Bueno, me conformaría, antes de contestarte, María, que me siguieras, que dejaras de tratarme de usted, ¿eh? Ah, venga, vale. Somos compañeros desde hace años. Bueno, tú eres más joven. No, mira, yo lo de la India, que algún lector que luego me lo encontraron en alguna de las presentaciones me ha dicho, hombre, pero si la India es un país que está lleno de pobreza y tal, digo, vamos a ver. Cuando digo que es el último paraíso, la última frontera, es porque es como un continente. En la India hay de todo. En la India te puedes encontrar en Jaipur, que sigue la expresión más depurada de belleza y de lujo, en un hotel que fue la residencia del Maharaja, junto a una columna que va desfilando tranquila y en silencio, de hombres desnudos con la piel cubierta de ceniza, que llevan una escudilla en la mano y un bote para que les den agua, y no piden nada y viven simplemente de la meditación. Es, como te digo, lo más abigarrado que queda en este mundo, al que se puede acceder yendo, qué sé yo, hacia el Templo Dorado de Amritsar, coincidiendo con la idea de que el mundo de verdad que hemos conocido y que nos ha transmitido a la historia está todavía por ver. El colonialismo, que aparece en varias biografías, ¿cómo aborda este tema en el libro? No sé, aventura, conquista. Veo que no he progresado en lo del tuteo, pero bueno, te contesto. Mira, hay uno de los... Este es un libro de biografías, tú lo decías en la introducción, que es fácil de leer porque son capítulos cortos, digamos, es la clásica lectura que se la lleva uno antes de ir a dormir en el libro de la mesita, y cuando te vas a terminar, ¡bum!, te duermes, pero ya has terminado un capítulo. Hay un personaje, un colega nuestro, un excelso colega nuestro con luces y sombras, Henry Morton Stanley, el famoso, que se hizo famoso por localizar en plena selva africana al doctor David Livingstone, un misionero que se hallaba perdido, que reproduce un poco el esquema y remite a lo que tú me preguntabas. Siglo XIX, una época en la que había más caníbales que mapas, no había ni Google, ni Google Maps. El interés del Instituto Geográfico de Londres, que luego fue el Instituto Geográfico de Inglaterra, del Reino Unido, era un poco facilitar, digamos, la cartografía que necesitaban los avances de las potencias que se disponían pues a ganar territorio, pues naturalmente haciéndose con tierras que no eran suyas. Y el esquema era un poco este: primero el explorador, después el misionero, más tarde el cónsul y posteriormente el cuerpo expedicionario que se quedaba con el territorio. Fíjate, hay una biografía de una mujer extraordinariamente valiente, Gertrude Bell, que fue capaz de
de realizar durante casi 4 años un viaje por lo que podríamos llamar la tripa de África, la zona de Gabón, el río, tal. Ojo, viajes en zonas donde el número de los ríos se cuentan a veces porque dan nombres a epidemias, ¿no? La fiebre del Congo, la fiebre del Nilo. Entonces, esta mujer, que fue, como te digo, un dechado de valentía, llegó a enfrentarse una vez con un grupo de hipopótamos y solo tenía una sombrilla a mano para defenderse. Bueno, esta mujer consiguió que los fans, que eran una tribu de caníbales, la admitieran, y otras tribus y tal, y le firmaron algo parecido como a lo que llamaríamos un pase. Bueno, pues con ese documento, años después, Inglaterra se hizo con parte de ese territorio, diendo pie a lo que luego fue la conquista de Uganda, ¿no? Por eso te decía que hay como un escalonamiento en la intervención. Y luego, por cierto, están los viajes y las aventuras derivadas de un concepto romántico y altruista, ¿no? Porque fíjate, Homero le hacía decir a Ulises que sentía la nostalgia de los países que no había conocido, que es una forma de decir que hay gente inquieta, lo que hoy llamaríamos con nuestro lenguaje coloquial culos inquietos, que no pueden permanecer mucho tiempo en el mismo sitio. Pero luego hay fenómenos que a mí me llamaron mucho la atención, María. Mira, Aida Pfeiffer, una viajera austríaca que a los 47 años, estando pues ya situada con marido, con 3 hijos y tal, decidió irse a dar la vuelta al mundo, con la excusa de que iba primero a Tierra Santa, consiguió llegar a Jerusalén, escribió un libro, tuvo éxito y luego dio 2 vueltas al mundo. Se hizo amiga o conoció a la reina Cristina de Suecia, en fin, gente que le dio un empuje a sus vidas quizá para huir de la rutina, ¿no? Reverte decía que el viaje acostumbra empezar en un libro. ¿Cómo esperas que este libro que presentas hoy en Albacete, en Librería Popular, a las 7 de la tarde, ahí vamos a ir a disfrutar de ti? ¿Cómo esperas que este libro inspire a los lectores a que veamos el mundo de otra manera? Mira, Javier Reverte, mi añorado amigo y padrino de boda, por cierto, de mi boda con Julia Navarro. Fuimos amigos durante toda la vida prácticamente. Él y Manu Leguineche, a quienes dedico, por cierto, el libro, y también a Esther Eiros, la magnífica colega que tantos años dirigió un programa de radio de viajes, Gente Viajera. Javier decía, después de haber dejado el periodismo, que el viaje empieza en el libro y que la aventura se confirma a medida que uno se va haciendo a la idea de que no hay nada que no esté por descubrir. Y le decía, Javier, vamos a ver, Grecia está más que contada. Dice, sí, pero imagínate en una noche de tormenta que por lo que sea, por las razones que pudieras tú tener a tu favor, te encuentras en la soledad, qué sé yo. Hay un templo en lo alto de una montaña en el Peloponeso que se llama el Templo de Base. Es un templo parecido al del Partenón, pero como está tan alejado, digamos, de las rutas turísticas, casi nadie va. Dice, bueno, no te puedes imaginar la experiencia casi mística de estar cerca de esa obra construida hace el siglo V antes de Cristo y encontrarte solo frente a... Bueno, hay un poco de misticismo en ese tipo de viaje. También te digo, para no alargarme mucho, ya has descubierto que como gente de radio somos de párrafo largo, que yo vengo de una época, en los años 70, donde viajar era mucho más fácil haciendo autostop, donde había más confianza en subir a alguien en un coche y decir, ¿usted a dónde va? Pues mire, yo voy a Constantinopla. ¿Y de dónde viene? Pues vengo de Santander, en mi pueblo, por cierto, en mi ciudad. Y se podía llegar a la India, María, haciendo autostop. Ahora es imposible. Imagínate tú ver gente que compraba Kalashnikovs en el Khyber Pass entre Afganistán y Pakistán. Claro, todo eso se ha arrumbado. Sí. A favor de eso, la facilidad que tienen algunas agencias para procurarte viajes a los lugares más remotos del mundo. Tú dices ahora, quiero ir a Mongolia Exterior, y te encuentras en Mongolia Exterior. Otra cosa es, como te digo, la emoción propia, intransferible, de preparar el viaje, de comentarlo, de empezar a pensar, oye, y si esto y lo otro y tal. En definitiva, viajar es vivir.
Desde luego que sí, pues nos quedamos con eso, que viajar es vivir y que esta tarde podemos disfrutar de Fermín Bocos en Librería Popular, en la calle Octavio Cuartero 17, a las 7 de la tarde, que además vas a estar muy bien acompañado por el director de la Tribuna de Albacete, por Javier Martínez, colaborador y tertuliano también de esta casa. Así que será un placer poder disfrutar de ti. Gracias. Hombre, estoy encantado, entre otras cosas, porque Javier siempre ha tenido la amabilidad de publicar mis artículos de opinión, los que distribuye Europa Press, en la Tribuna de Albacete. Y bueno, quiere decir que con amigos así, y realmente las cosas siempre suelen salir mejor, ¿no? Pues nada, que hoy juegas en casa. Un saludo, buen día. Otro para ti, María, un saludo muy, muy cariñoso para todos vuestros oyentes.